¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a analizar ese Barcelona-Sevilla de la Copa del Rey y ese pase a la final del conjunto culé. Bueno, pues vamos a empezar comentando rápidamente la disposición táctica de ambos equipos. El Barcelona, que salió con ese 3-5-2 que ya utilizó en Liga, y el Sevilla, que salió con ese 4-3-3, ¿vale? Con Joan Jordan y Oliver Torres como interiores y Fernando como pivote. Salió a buscar muy alto al Barcelona, con mucho espacio a su espalda, ¿vale? Intentó presionar cuando balón, sobre todo, llegaba a uno de los dos centrales. De esta manera, Extremo, en este caso en En-Nesyri, en esta banda, saltaba sobre Mingueza. De Jong tapaba ese retorno, Joan Jordan o Oliver Torres tapaban a Busquets, ¿vale? Y al final el que quedaba un poquito libre era Pedri, que estaba muy alto, y este central izquierdo. El Barça superó muchas veces la presión, bien conduciendo hacia adentro y encontrando a Pedri, ¿vale? Superó también esa presión al final atrayendo y jugando directamente con central del lado opuesto. Superó incluso muchas veces esa presión jugando con carrilero, con Dest o con Jordi Alba, y al final tanto Acuña como Aleix Vidal estaban muy lejos y tenían muchas dudas a la hora de saltar sobre ese carrilero, por tanto recibía siempre solo y superó muy fácil durante todo el partido la presión del Sevilla al FC Barcelona. Esto hizo que el Sevilla empezase a dudar, y vemos en el primer gol cómo es Fernando. Cuando el Barça consigue salir de esa presión, conecta con Pedri. Fernando ve que no va a llegar, pero con esa premisa de ir de defender hacia adelante, de apretar muy altos. Igualmente salta sobre Pedri. Pedri se marcha del mediocentro sevillista y prosigue la jugada, que acaba con Dembélé disparando desde la frontal del área con tres jugadores del Sevilla mirando, algo incomprensible, algo inconcebible, y que viene precedido de una acción que se ve muchísimo en el fútbol, que es que cuando el rival deja de estar orientado hacia tu portería, es decir, se da la espalda y empieza a alejarse de portería, simplemente le sigues, pero ya relajas la intensidad, te relajas, no eres igual de agresivo y le permites que vuelva hacia atrás, y en un momento dado Dembélé se gira y acaba disparando. Otra manera con la que superó la presión el Sevilla era con Dest o con los carrileros subiendo muy altos, fijando a laterales muy altos, para que De Jong pudiese caer a banda. Hasta allí no perseguían los mediocentros del Sevilla al interior del FC Barcelona, y al final el holandés recibía solo, y a partir de aquí ya progresaba. El Sevilla tenía que temporizar y replegar, y el Barcelona superaba una vez más la presión del Sevilla. ¿Qué intentaba en ataque el Sevilla? Pues al final en Sevilla, en ataque, desplegaba una estructura simétrica, ¿vale? De Jong y En-Nesyri, que partía como extremo, se metían los dos a ese ataque del área con esos tres centrales del Barcelona. Acuña tenía todo el carril, ¿vale? Suso sí que se quedaba más desplegado, un Suso que ya hemos comentado en esa presión del Sevilla estaba siempre entre medias de Pedri y del Lenglet, y que por tanto al final ni llegaba Pedri ni llegaba Lenglet, estaba muy lejos de ambos, y que en ataque se quedaba en la banda. Muchísima libertad tanto para Oliver Torres como para Joan Jordan, a quienes vimos muchísimas veces caer los dos al mismo costado, con siempre Fernando como ancla, ¿vale? Y al final el Sevilla, con esos dos jugadores, con En-Nesyri y con De Jong, lo que buscaba era cargar el área, lo que buscaba era esos centros para dos jugadores que van bien en el juego aéreo, que tenían enfrente a Piqué, a Mingueza y a Lenglet. Lo vimos poco porque el Sevilla, la verdad, que consiguió salir poco con balón, no logró desplegarse como quería Julen Lopetegui, pero la intención era esta estructura simétrica, con el carril izquierdo para Acuña, con En-Nesyri metiéndose dentro, y muchísima libertad para moverse para Joan Jordan y Oliver Torres, que hicieron la verdad que un grandísimo partido, para mí de lo mejor del Sevilla. ¿Qué pasaba con esto, con En-Nesyri en punta? Que cuando había pérdida, cuando había una transición, al final Acuña sí que llegaba, Oliver Torres tenía que llegar a ayuda, pero para cuando llegaba En-Nesyri a ese repliegue era muy tarde. El despliegue que le exigía Julen Lopetegui a En-Nesyri era enorme y le costó muchísimo al dorsal número 15, y al final terminó cambiando En-Nesyri, poniéndolo en punta, colocó a De Jong por detrás de él como media punta,
y a Oliver Torres fue a quien puso en la banda para esa fase defensiva. Aquí en banda Oliver Torres desapareció, dejó de participar, dejó de ser determinante para el Sevilla y terminó cambiándolo además por Lucas Ocampos, Julen Lopetegui. Este cambio también al final era para buscar no solo que En-Nesyri no tuviese que realizar esos esfuerzos defensivos, sino que viendo que no podía robar cerca de área rival, tener también para esa posible recuperación a un En-Nesyri que pudiese atacar esa espalda del Barça, que pudiese disfrutar de esos espacios para correr y que pudiese darle mucho más al Sevilla que un Luuk de Jong que no tiene esas características en el robo. ¿Cómo creó peligro el Barcelona a este Sevilla de Lopetegui? Pues sobre todo con Dembélé. Dembélé con muchísima libertad para emparejarse bien con Koundé o bien con Diego Carlos, porque al final Messi venía con muchísima libertad, ¿vale? Como prácticamente siempre. Y prácticamente siempre Dembélé, pese a que a veces picaba para luego ir a la espalda, era siempre el que buscaba profundidad, el que alargaba este Barcelona, el que estiraba al Sevilla. Lo vimos durante el primer tiempo buscar muchísimo la espalda a Koundé, bien partiendo desde la posición de Diego Carlos, bien estando con Koundé fijando al central, viniendo a recibir para traer a Koundé y posteriormente atacar la espalda del central. Ese fue también el movimiento que hizo De Jong, en la ocasión más clara del Sevilla, ese balón que le mete Suso, y lo vimos también hacerlo a Dembélé. Ya hemos comentado, partiendo desde Koundé, partiendo desde Diego Carlos, atacando esa espalda. En el segundo tiempo cambió, en el segundo tiempo partía desde Koundé para atacar la espalda de Diego Carlos. Creó más peligro en el primer tiempo porque Diego Carlos no llegaba a esa cobertura de Koundé, en cambio Koundé sí que llegaba a cortarle, sí que llegaba a encimar rápidamente a Dembélé. Por tanto, puede ser que el hecho de atacar la espalda de Koundé en ese primer tiempo no fuese por debilidad del central derecho del Sevilla, sino por la debilidad de Diego Carlos a la hora de realizar esa cobertura sobre Koundé. Más peligro creo también con los carrileros, al final. Un Serginho Dest que estaba mucho más liberado de tareas defensivas, con esa línea de 3 a su espalda, y con un Jordi Alba, dos carrileros muy diferentes. Serginho Dest que brilla más desde la conducción, desde el desborde, desde esa asociación con De Jong, también con Messi, con De Jong que vimos muchas veces, muchas paredes, al final juntaban mucho al Sevilla, y eso potenciaba también la habilidad de Jordi Alba, esa capacidad de aparecer, esa capacidad de atacar espacios. Y es que la capacidad de desborde de ambos carrileros es muy diferente. La de Dest, ya hemos comentado, desde esa asociación, desde ese desborde, desde esa conducción. En cambio Jordi Alba era desde atacar espacios, desde aparecer, ¿no? Al final también desde la asociación, pero sobre todo apareciendo, como siempre, como nos acostumbra, a ese balón a la espalda del lateral que siempre le suele meter Messi con izquierdas. Muy diferentes las maneras de los dos carrileros de atacar a esa defensa del Sevilla, pero ambas efectivas. Además, potenciada esta habilidad de Jordi Alba, ya que digo, por el atraer de Serginho Dest con De Jong, con Messi en este perfil. Al final el Sevilla basculaba mucho, basculaba en exceso tras las combinaciones del Barcelona y encontraban a Jordi Alba bien encontrando soporte con Busquets para girar el juego, bien con Messi, ¿vale? Para terminar encontrando a Jordi Alba. Descanso, Lopetegui cambió, ¿vale? Para mí tardó mucho, viendo que la presión no le estaba dando resultado, y plantó ese bloque bajo para dejar muchísimo menos espacio entre la defensa y Baklic. Al final el Barça no tuvo esas oportunidades de profundizar, no tuvo esas oportunidades de atacar el espacio a la espalda del Sevilla, y vimos un Dembélé que, viendo que no tenía ese espacio, lo vimos partir mucho más de banda en esos minutos finales en los que el Barça atacaba el área mediante bien centros laterales, mediante el desborde de Dembélé, que fue el que más lo intentó con disparos de fuera del área, y al final el Sevilla tuvo la suya, la tuvo mediante lo que habíamos comentado anteriormente, mediante ese despliegue de En-Nesyri, esa capacidad de contragolpear y atacar espacios, ¿vale? Al final acaba llegando Campos, el pase que acaba con el penalti de Mínguez, ahí la tuvo el Sevilla, tuvo el pase porque hubiese sido la clasificación, y ese penalti lo cambia todo. El Barça pasa de estar eliminado a verse más dentro que nunca en la eliminatoria, mientras que el Sevilla pasa de verse ya clasificado, de verse ya en la final, en la Cartuja, a verse que todavía le queda mucho que remar. Y es que hablamos de personas, no de robots, y las emociones influyen y mucho en el fútbol. El Barcelona, que durante el partido había cambiado también a ese 4-3-3, el Sevilla, que en la prórroga se plantó con ese 5-4 en defensa, y no tuvimos mucho tiempo para ver, pero sí que apreciamos que con balón iba a ser valiente el equipo de Lopetegui, iba a atreverse a ir a buscar el partido, porque vimos como los dos que estaban prácticamente en banda, bien el Papu Gómez, bien Ocampos, bien En-Nesyri, dos de ellos se desplegaban, ¿vale? Y al final
el juego acababa en un 3-4-2. De esta manera seguías teniendo sus 2 puntas, pero llegó muy rápido ese gol de Braithwaite, ese gol ese gol que daba la clasificación al Fútbol Club Barcelona. Y a partir de aquí, pues prácticamente con más corazón que con cabeza, el Sevilla lo intentó, pero prácticamente no inquietó la meta de Ter Stegen. Pues esto ha sido todo, esto ha sido mi análisis del Barcelona-Sevilla de ayer, de esa primera semifinal de esta Copa del Rey, la segunda que se disputa hoy entre Levante y Athletic Club. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado el análisis, qué me he dejado, con qué estáis de acuerdo, con qué no, y lo debatimos aquí, como siempre, en comentarios en mi canal. Y darle a like, suscribiros y activar la campanita. ¡Nos vemos!